corresponde a química orgánica 3, ¿no? Y esto ha sido diseñado de tal manera que ustedes en este RAE, en este capítulo, tengan que aplicar todos los conocimientos o la mayoría de conocimientos que ustedes han adquirido en la química orgánica 1, la química orgánica 2, la química orgánica 3. Asimismo, como ustedes lo están viviendo, una experiencia que es hacer un trabajo de investigación durante todo el semestre. Esa es la particularidad de esta química orgánica 3, en el sentido de que tengan que concluir este curso con los conocimientos que han adquirido en las químicas orgánicas anteriores. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, hay grupos funcionales que lo van a tener estas moléculas y que ustedes saben identificarlas, saben nombrarlas y saben cuáles son sus reacciones químicas que ocurren. Saben que es una cadena carbonada, saben lo que son grupos funcionales, saben si son saturados o insaturados y qué reacciones pueden utilizar ustedes para identificarlas. Bien, entonces es una suma de los conocimientos que ustedes han adquirido. No es muy difícil, pero sí lleva a lo que tiene que darse en la química orgánica, que es aplicativo, que es ejercicios, que es práctico. No es solamente mental, teórico, sino es práctico, porque ustedes lo tienen que aplicar. Y por lo tanto, yo creo que ustedes, ante la presentación de una diapositiva de unas moléculas, ustedes lo identifican, saben cómo se llama, qué reacciones tienen para poder identificarlos y cómo lo nombran. Bien, entonces, y también incidir en qué, en dos cosas que yo siempre valoro de todos los estudiantes de farmacia, entre otros estudiantes de otras universidades, de otras escuelas fuera de la Universidad de San Marcos. Digo que ustedes, para identificar, tienen que saber lo que son los mecanismos de reacción y cuál es su estereoquímica. Eso, chicos, ténganlo muy seguros de que ustedes lo dominan o lo tienen que dominar. ¿Bien? Con este preámbulo yo voy a empezar esta clase con un capítulo interesante que son los lípidos. Bien, entonces vamos a definir qué son los lípidos. Bien, entonces vamos a hacer un poquito lento esto porque no me permite ahorita ver, y eso ahí Lucy tiene que ayudar bastante. Lucy, está la siguiente diapositiva, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, bueno, miren chicos, yo lo que quiero es que ustedes vean esas estructuras, que son diferentes. Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina K, el ergocalciferol, que es la vitamina D, la vitamina E, el caroteno, por ejemplo, ¿dónde lo encuentran el caroteno? A ver, chicos, ¿dónde encuentran el licopeno? Algo que lo consumimos casi diariamente, ¿no? Son estructuras diferentes.
Por ejemplo, el ácido oleico, el ácido esteárico, un fosfolípido, el ácido linolénico, el ácido linoleico, ¿no? Son estructuras diferentes. Y seguimos. Por ejemplo, ahí tenemos la prednisona. Ustedes saben para qué es o en qué se aplica la prednisona como un antiinflamatorio. La progesterona, la testosterona, el estradiol, son hormonas sexuales, ¿no? El estradiol, la progesterona, por ejemplo, a ver, la progesterona, una hormona sexual femenina, ¿bien qué es? ¿Para qué sirve? ¿O en qué se aplica? ¿O dónde funciona? En un embarazo, para mantener el feto, que se desarrolle. El estradiol es una hormona sexual femenina que le da las características sexuales a las señoritas, señoras. Y la testosterona para los varones. Pero miren, ninguna de ellas tiene una estructura común. Las prostaglandinas, igual. Son estructuras diferentes, pero todos son lípidos. Todos son lípidos. ¿Bien? Y entonces, cuando queremos definir a los lípidos, ¿qué decimos? Que los lípidos es un grupo de moléculas orgánicas. ¿Por qué son orgánicas? Porque tienen carbono e hidrógeno, que es la base, ¿no? La química orgánica. Si no tiene carbono, no es pues orgánico, ¿no? Y la mayoría de los grupos que les he presentado son biomoléculas. ¿Por qué decimos biomoléculas? Porque son parte de nuestro organismo o actúan dentro de nuestro organismo. Y para no redundar, dentro de un organismo vivo. Tienen carbono, tienen hidrógeno, tienen algunas veces o muchas veces oxígeno, y pueden tener otras heteromoléculas o heteroátomos, como el fósforo, el azufre y el nitrógeno. ¿Bien? Pero son diferentes, no hay un solo núcleo. Por ejemplo, cuando decimos alcoholes, todos tienen OH en carbono alifático. Si decimos fenoles, todos tienen OH en carbono aromático. Si decimos carbonilos, tienen carbono doble enlace oxígeno. Y así, pero es un grupo único, ¿no es cierto? Pero en el caso de los lípidos, no, son diferentes. Pero ¿cuál es su característica de todos ellos? Su solubilidad. Su solubilidad. La característica es que son insolubles en el agua. O sea, ya yendo al conocimiento que tienen ustedes, de los otros cursos también, si son insolubles en el agua, ¿serán polares o no polares? ¿No? Entonces, sí, porque si son insolubles en el agua, serán, a ver, ¿qué serán, chicos? ¿Polares o no polares? No polares. No polares, exactamente, no polares. Entonces, eso es importante saber. Cuando nosotros hacemos una reacción, las reacciones químicas en el laboratorio, ustedes lo hacen. Si mi sustancia es sólida, las reacciones ocurren en fase sólida y en fase líquida. Pero la mayoría de veces, las reacciones que hacemos, ¿qué son? A ver, ¿qué sulfato de zinc? Sulfato de cobre. ¿Es sólido
con, por ejemplo, ácido clorhídrico, son sólidos, son líquidos. Fase líquida, ¿no es cierto? Pero para hacer ese reactivo, ¿qué tengo que hacer? Solubilizarlo en un solvente. ¿Y cuál es la condición que tengo que manejar? Si son solubles en solventes orgánicos o son solubles en solventes no orgánicos. A ver, vamos a ver acá esto un poco. Entonces vamos a hablar, chicos, lo que son o lo que es la clasificación de los lípidos. Ya hemos visto que lo único común que tienen los lípidos es que son insolubles en agua. Bien, entonces vamos a clasificar los lípidos. Entonces vamos a tener lípidos saponificables, en primer lugar. A ver, entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué decimos saponificables? Bueno, Lucy está viendo la diapositiva que dice lípidos saponificables. Sí, doctor, se ve. Ya, entonces va a ser ahí. A ver, ¿por qué son saponificables? A ver, esto ya lo han visto en Orgánica 2. Sapón, jabón, forman espuma, ¿no es cierto? Lípidos saponificables. Quiere decir que esos lípidos pueden producir espuma. Pueden producir espuma. ¿Y quiénes producen la espuma? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Bien. Entonces, lípidos saponificables es porque pueden formar espuma. Pueden tener las características de un jabón. Jabón. Y hemos dicho, sapón es jabón. ¿Eh? Sapón es jabón. Entonces producen espuma, tienen capacidad detergente. ¿Por qué? Porque son ésteres. ¿Bien? Entonces, definimos que son saponificables porque contienen ácidos grasos en su molécula. Ojo, ácidos grasos. Y producen reacciones de saponificación, reacciones de esterificación. ¿Bien? Entonces tenemos acá que hay lípidos saponificables. Y dentro de esos lípidos saponificables tenemos lípidos simples. ¿Y por qué son simples? Porque esas moléculas solamente contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Bien? Y dentro de estos lípidos simples tenemos uno de los grupos más importantes, los acilglicéridos o grasas. Acilglicéridos o grasas. Entonces ustedes dirán, ¿qué es grupo acilo? ¿De dónde proviene el grupo acilo? A ver, piensen un poquito, chicos. ¿De dónde viene el grupo acilo? Acil. Acuérdense. Acil. Creo que es uno de los últimos grupos que se estudia en Orgánica 2. Acil. El grupo acilo viene de un ácido carboxílico. Acuérdense. Viene de un grupo carboxilo, ácido carboxílico. RCO. ¿No? Entonces, los lípidos simples, todos van a tener un grupo acilo. Por decir, acilglicéridos, ¿no? O grasas. Y entonces, aquí en los acilglicéridos vamos a distinguir dos grupos por su naturaleza. Estos acilglicéridos, cuando son sólidos, son grasas.
como la manteca, el sebo. Pero cuando son líquidos, son los aceites. Entonces los dos son así glicéridos. Pero cuando son sólidos, se llaman grasas. Y cuando son líquidos, son aceites. Bien. Y entonces acá voy a adicionar algo. Cuando estos así glicéridos son sólidos, cuando son saturados. ¿Y cuando son líquidos? Cuando son insaturados. Ojo, estamos hablando del tipo de enlace. Si son sólidos, solamente enlaces simples, saturados. Cuando son líquidos, tienen uno o más doble enlace. ¿Pueden tener triple enlace? Sí, pueden tener, pero generalmente no es muy poco. Pero la mayoría son doble enlaces. Bien, ojo esa diferenciación, ¿eh? Yo les puedo preguntar, a ver, el aceite cocinero, ¿qué tipo de enlaces debiera tener? Ustedes que tendrían que decir, más doble enlace. Oye, pero la manteca es sólida. ¿Qué tipo de enlace? Simple, porque son saturados. Bien, ojo esa diferenciación. Ustedes pueden discutir eso, la constitución, la naturaleza, sólida o líquida, dependiendo de su enlace, carbono-carbono. Bien. Lípidos simples, ¿no es cierto? Hemos hecho carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero los lípidos complejos, que es otra parte de los lípidos simples, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, pero también pueden tener o deben tener nitrógeno, fósforo y azufre. U otra biomolécula. En este curso, ¿qué biomoléculas han estudiado ustedes? ¿Mm? A ver, el doctor Hugo Miña, ¿qué ha desarrollado como capítulo o como RAE? El doctor Fuertes, ¿qué ha desarrollado como parte de la química orgánica 3? Como un RAE. Uno, proteínas. El otro, carbohidratos. ¿No? Carbohidratos. Entonces, cuando decimos otra biomolécula como azúcar, a ver, ¿cuándo es azúcar? A ver, el azúcar es un carbohidrato, pero todos los carbohidratos no son azúcares. ¿Cuándo decimos que es azúcar? Cuando tiene sabor dulce. Y entonces yo les pregunto a ustedes, a ver, la sacarosa, el azúcar común, es un azúcar y es un carbohidrato. Y el almidón es un carbohidrato, pero es un azúcar. A ver, ¿qué me dice? Alguien que me diga, ¿es un azúcar? No, no es un azúcar. Claro, porque no tiene sabor dulce. Bien, ¿y quiénes tienen sabor dulce? Los monosacáridos y los disacáridos. ¿Sí? Entonces son los dos. El almidón es un carbohidrato, pero no tiene sabor dulce. Bien. Estos lípidos complejos, ¿dónde están? O cómo también los denominamos. Lípidos de membrana. Lípidos de membrana. La piel está compuesto una gran parte por este lípido complejo. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, ¿por qué el agua no ingresa a nuestro organismo ahí cuando nos vayamos? No ingresa, ¿no es cierto? Porque son capas biolipídicas, o sea, una parte que es polar, otra parte que no es polar. Entonces, forman parte de las membranas celulares, no solamente a nivel externo, sino a nivel interno. Los órganos que tenemos nosotros están protegidos por esta capa. El corazón tiene una capa biolipídica que lo protege y le da si es soluble o no es soluble, ingresa o no ingresa lípido o ingresa agua. Y dentro de estos grupos de lípidos complejos planteamos dos que son más importantes. Los fosfolípidos. El nombre, ¿no? Fosfolípidos. Quiere decir que tienen un grupo fosfato o derivado del ácido fosfórico. Y ustedes saben que en nuestro organismo las reacciones que hacemos en el laboratorio de química orgánica, como oxidación de los alcoholes, de los aldehídos, la reducción de los carboxilos, etcétera, etcétera, ocurren también en nuestro organismo, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, la energía que utilizamos en nuestras reacciones orgánicas en el laboratorio, mechero, baño María, estufa, etcétera, etcétera, no lo tenemos nosotros, pero sí tenemos energía que proviene de la glucosa, ¿no? Ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs. La energía ATP, eso es lo que utilizamos. Entonces, cuando digo fosfolípidos, es la unidad activa como fosfato. Entonces, cuando decimos fosfolípidos, quiere decir que tiene ese lípido, tiene una parte en su estructura que es un fosfato o un ácido fosfórico. Y el otro grupo importantísimo también son los glicolípidos. Glicolípido. A ver, ustedes dirán, ¿qué es glicolípido? ¿Qué debe contener el glicolípido? A ver, y aquí podemos discutir con muchos autores, ¿eh? No es lo mismo poner glucolípido que glicolípido. A los chicos, algunos ya lo saben. ¿Por qué será? ¿Cuál es la diferencia entre glicolípidos y glucolípidos? Y eso vino en el examen, creo. A ver, ¿cuál será? ¿Cuándo es glucolípido? Gluco. Cuando el azúcar, ¿qué es? Glucosa. Y glico, cuando puede ser otro azúcar. Puede ser glucosa, puede ser debitosa, puede ser ramnosa, puede ser silosa, etcétera, etcétera. En términos generales. Pero si yo digo glucolípido, quiere decir que eso es solamente glucosa. Ojo, no vayan a poner glucolípido y de repente no tiene glucosa, tiene ramnosa, por ejemplo, ¿no? Pues ahí estamos cerrando, pues, ¿no? Entonces, ojo con eso. Bien, entonces tenemos lípidos simples, lípidos complejos. Y todos esos lípidos simples y complejos están dentro de lo que son saponificables. Y cuando hablamos de lípidos insaponificables, no forman jabón. Entonces son aquellos lípidos que no poseen ácido. Ojo, en los saponificables, ¿por qué son saponificables? Porque tienen ácido graso. Los insaponificables no forman jabón, no tienen ácido graso. Entonces, no saponifica. ¿Qué tipo de compuestos
o lípidos insaponificables tenemos. Los terpenos, los esteroides. Los terpenos, ¿cómo qué? El pineno, el pinenzol, ¿no? El mentol de la menta, y así. Esteroides, ya hemos dicho, los hormonas sexuales y las prostaglandinas. Son los tres grandes grupos que existen dentro de los lípidos que son insaponificables. Vamos a ver cuáles son las funciones de los lípidos. A ver. Primero que es una reserva energética. Miren, nosotros siempre pensamos, ¿no? De que la energía para nuestras reacciones metabólicas proviene de la glucosa, que es el ATP, ¿no? Pero no solamente es la glucosa, sino también los lípidos. Y miren la diferencia. Los lípidos son la principal fuente de energía de los animales, nosotros. Miren acá la comparación. 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías para las reacciones metabólicas de oxidación. 9,4. Mientras que las proteínas y glúcidos, azúcares, glucosa, es 4,1 kilocalorías. ¿Vale? ¿Quién produce más energía? Los lípidos. Pero nuestro metabolismo, paradójicamente, utiliza más el metabolismo de la glucosa. Bueno, así está nuestro organismo, diseñado para utilizar más el ciclo de Krebs que el ciclo de los ácidos grasos. Entonces, si comparamos los dos, ¿quién da más energía? Obviamente, los lípidos, pues. Entonces, primero, reserva energética, ¿no? Reserva energética. Y aquí podemos hablar a ver qué podemos ver, de figura de nuestro organismo, ¿cómo? A ver, ¿dónde se almacena esta energía? Por ejemplo, la glucosa, ¿dónde se almacena? En nuestro organismo. A ver, chicos, estamos muy calladitos. ¿Dónde se almacena la energía que parte de la glucosa? ¿Dónde? Profesor, puede ser en el hígado en forma de glucógeno. Claro, exactamente. Es así. Comemos bastante, los que les gusta a ver las pastas. Y en las pastas viene el almidón, que es glucosa, ¿no? La hidrolizamos, consumimos lo que necesitamos y el exceso va a formar un polímero, glucógeno, los músculos. ¿Ya? Y en los lípidos también utilizamos lo que necesitamos y dónde se deposita, ¿no? En el tejido adiposo, pues. ¿Y dónde se ubica el tejido adiposo? Generalmente a nivel abdominal, ¿no es cierto? Y cuando necesitamos parte del lípido, jalamos del tejido adiposo. Pero muchas veces nos excedemos, pues entonces ya tenemos mucho, ya nuestra constitución física también cambia. ¿Sí? Entonces, reserva energética. Estructural. Son aquellos lípidos que le dan forma, le dan la estructura a esos órganos. Por ejemplo,
Ojo, chicos, aquí hay que distinguir cuando hablamos de química, ¿no? Una cosa es estructura química, otra estructura como forma. ¿Bien? Entonces, esa forma de corazón, ¿por qué está así hecho? Estructuralmente formado, ¿no? Porque hay moléculas que le dan esa forma. Pero ¿quién cubre toda esa capa? ¿Quién lo protege? Son membranas celulares, lo que se llaman bicapas lipídicas. ¿Por qué decimos bicapa lipídica? Porque tiene una parte polar y otra parte no polar. ¿Bien? Entonces, reserva energética, estructural, le da forma. Pero hay otra parte más importante, que es catalizadora. Muchas de las reacciones químicas en nuestro organismo necesitan catalizadores. Ya ustedes han debido desarrollar en lo que son proteínas las enzimas, ¿no es cierto? Y en bioquímica van a desarrollar bastante lo que son enzimas. ¿Pero para qué sirven las enzimas? Son catalizadores. Simplemente catalizadores. Y en el caso de los lípidos, es hormonal, que son mensajeros químicos. Ayudan a que se desarrollen ciertas reacciones químicas. Como por ejemplo los esteroides, ¿no? Los esteroides, y hablábamos hace un momento cuando decíamos que los lípidos no tienen una estructura única, los esteroides cumplen funciones vitales en nuestro organismo. La diferencia entre un hombre y una mujer, los hormonas sexuales. Y eso es lo que define, ¿no? Su estructura, su composición, su comportamiento inclusive, ¿no? Pero las hormonas no son los que reaccionan, sino catalizan, transmiten. ¿Sí? Entonces, esas son las funciones. 3, reserva energética, estructural y catalizador. Bien, eso es un término general, chicos, lo que son los lípidos. Entonces ahora nos vamos a un punto importante que son los ácidos grasos. Y entonces aquí ustedes van a recordar, pues, orgánica 2, el último tema de orgánica 2 de los grupos funcionales, que son los ácidos carboxílicos. Y acá, cuando hablamos de biomoléculas, estamos hablando de los ácidos grasos. Bien. Entonces, ¿qué son los ácidos grasos? Ojo, importante. Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos de cadena larga. El ácido acético, ¿qué es? Un ácido carboxílico. Un ácido graso es un ácido carboxílico. Porque los dos tienen el grupo carboxilo. Miren acá abajo en esta imagen, chicos. ¿Qué es este grupo? Es un carboxilo. Entonces, cuando hablo de ácido graso, ¿qué es? Un ácido carboxílico. Pero la diferencia es que cuando nosotros hemos desarrollado ácidos carboxílicos, hemos trabajado creo que hasta con 10 átomos de carbono, ¿no es cierto? Pero los ácidos carboxílicos no solamente tienen 10 carbonos, tienen más. Y cuando hablamos de ácidos grasos, decimos son ácidos carboxílicos de cadena larga, pero monocarboxílicos, porque ácidos carboxílicos hay dicarboxílicos, tricarboxílicos, como el ácido cítrico, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de ácidos grasos son monocarboxílicos, solamente un carboxilo. Y de cadena larga. ¿Por qué larga? Porque ese R, acuérdense, R carboxilo, ¿no es cierto? Es un ácido carboxílico. Un ácido graso también es R carboxilo. La diferencia es que
En los ácidos grasos, este R tiene de 12 a 24 carbonos. Tiene de 12 a 24 carbonos. Es más extenso, pues. El ácido oleico, 18 carbonos, ¿no? ¿No es cierto? El ácido esterico, 16 carbonos. Son ácidos grasos. Pero acá hay algo que también nosotros tenemos que tener en consideración o saberlo. ¿Y por qué digo 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 carbonos? Porque es par. Es par porque, a ver, dentro del ciclo de Krebs, vamos a producir ¿qué? Ácido acético. ¿Pero bajo la forma de qué? De acetato. Acetato. ¿Cuántos carbonos tiene el acetato o el ácido acético? A ver, voluntarios, chicos. ¿Cuántos carbonos tiene el acetato o el ácido acético? CH3COOH. 2 carbonos, pues, ¿no es cierto? Entonces, la génesis de estos ácidos grasos es el acetato. Se va duplicando, duplicando, se van sumando, 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 y siempre es par. Y siempre es par. Por eso decimos 12 a 24, y es par. ¿Y por qué es par? Porque ¿de dónde se forma el ácido graso? A partir del acetato, a partir del ciclo de Krebs. Entonces, siempre es par. Pueden haber sintéticamente ácidos grasos con número impar. Claro que sí. Pero si es una alquilación o una metilación de un ácido graso. Una alquilación. ¿Bien? Entonces yo le podría preguntar a usted, ¿sabe? ¿Por qué es par el ácido graso? ¿Por qué es par y no es impar? Porque la biosíntesis parte de los acetatos. Se suman acetatos. Y el acetato tiene 2 carbonos. Pero podría obtener yo un ácido graso impar. Claro que sí, lo puedo hacer. Y eso sucede cuando yo hago una alquilación, hago una metilación. Miren, estamos recordando sus químicas orgánicas anteriores. Que eso lo hemos hecho, ¿no es cierto? Bien, ya estamos definiendo. Pero obviamente ciertas reacciones que ocurren en nuestro organismo las podemos explicar. ¿Por qué? Claro, porque ya hemos definido que tienen grupo carboxilo. Y como vamos a ver después, pueden ser saturados e insaturados. Entonces, ¿dónde ocurren las reacciones? En tal lugar, en tal lugar. Y pueden darse ese tipo de reacciones. Y entonces, cuando nosotros hablamos de las propiedades químicas de los ácidos grasos, ¿y dónde se dan esas propiedades químicas? El grupo carboxilo. ¿Qué reacciones hemos visto en los ácidos carboxílicos? En el grupo carboxilo. ¿No es cierto? Múltiples reacciones. A ver, si yo le adiciono un alcohol que me forma un éster, ¿no es cierto? Es lo más simple, forma un éster. ¿Y eso ocurre en nuestro organismo? Claro que sí. Entonces la propiedad química que es el grupo carboxilo. ¿Y qué más? Si en la cadena carbonada tengo doble enlace, ¿va a ocurrir reacciones de doble enlace? Claro que sí. Voy a tener ácidos grasos insaturados y luego eso se transforma en saturados. ¿Qué ha ocurrido? Una reducción. Yo puedo ponerle a ustedes una estructura de un ácido graso. Le digo, mencione 3 reacciones o 2 reacciones que ocurren en este ácido graso insaturado. Que tiene que ser una esterificación. ¿Cómo?
le adicionan un alcohol. Ah, sí, un éster está bien. ¿Qué más? Como está insaturado, le adiciono hidrógeno. Claro que no le va a poner zinc, cobre, fierro, ¿no es cierto? Por ahí encima, pues, y ayudan y reducen. Y el insaturado lo transforman en saturado. O al revés. Quitan hidrógenos y forman doble enlace. Entonces, ¿qué tienen? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué reacciones ocurren? ¿Ustedes qué ubican? Grupos. Y en esos grupos ocurren esas reacciones. ¿Sí? Entonces ya sabemos dónde se pueden dar las reacciones químicas. Bien. Acá dice, a ver, si ustedes están observando esta molécula de un ácido graso, ¿no? Este es el grupo carboxilo, y este es el R. Y ya ustedes, cuando vamos a hablar de hidrocarburos, saben cuándo es polar, cuándo no es polar. Y dependiendo de eso, ustedes podrían decir, ay, chicos, un ratito, por favor. Bueno, chicos, disculpen la interrupción. Bueno, estamos hablando que tiene dos partes esa estructura. Una que es polar y otra que es no polar. ¿Cuál es la polar? La que tiene el grupo carboxilo o su derivado del carboxilo, un éster, por ejemplo. Y la apolar o no polar, que es el R. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si es soluble o insoluble en agua? Viendo la estructura, viendo a ver quién predomina, ¿no es cierto? Si yo tengo un carboxilo, como acá, y tengo la cadena corta, 2, 3, 4, 5 carbonos, por ejemplo, predomina la parte polar, pues, entonces soluble en el agua. Pero si tiene más de 5, la cadena se hace más apolar, por lo tanto es insoluble en agua. A ver, el aceite vegetal es soluble en agua y ojo,
lo he puesto adrede, ese término, es soluble. Si son dos líquidos, ¿se habla de solubilidad o miscibilidad? ¿Cuál de los dos? A ver, chicos, me parece que están o no están en la clase. Hola. Profesor, Bien, se trata de dos líquidos que no se pueden solubilizar, sería que son inmiscibles. claro, así es. Entre líquidos es miscibilidad. Sólido con líquido, solubilidad. Pues se llama S-O-L, sólido. Miren, ojo, esos términos, por ejemplo, a veces, a ver si ustedes están en una conferencia, están hablando de su tema que lo dominan y se cometen ese lapsus. Van a decir, el etanol no es soluble en agua. Claro, los que no lo entienden, está bien, sí, claro, sí, ¿no? O es soluble en agua. Sí, ¿no? Pero uno que ya maneja ese término, como ustedes, no cometería ese error, ¿no es cierto? No son miscibles o son miscibles. Bien, entonces yo siempre tengo ese cuidado, chicos. Miren, nosotros tenemos la particularidad, como ustedes lo van a hacer, es que ustedes para demostrar que son como profesionales tienen que codearse con profesionales de otras áreas, de otros lugares, y siempre van a sobresalir porque manejan estos conceptos hasta el mínimo detalle. Y esa es la diferencia. Por ejemplo, la primera semana de julio tendré que estar por Ayacucho para dictar una parte de lo que son carbohidratos y la siguiente semana irá Hugo Mía que dictará proteínas, ¿no? Un poco. Pero yo, por ejemplo, cada vez que voy, yo me vanaglorio diciendo que mis alumnos de San Marcos, de la Facultad de Farmacia y Química, dominan lo que es la estereoquímica, dominan lo que son mecanismos de reacción, porque es la única forma que pueden explicar pues, lo que sucede en el organismo, ¿no? Ellos lo tienen que aceptar. Bien. Entonces son términos, cositas pequeñas, pero que quedan, ¿no? Bien. Sigamos con el tema. Entonces, dentro de los lípidos saponificables, dentro de los lípidos simples, llegamos a los ácidos grasos. Pero los ácidos grasos pueden ser saturados, no tienen doble enlace o triple enlace, y pueden ser insaturados. Ya sabemos cuándo es saturado, cuándo es insaturado. Entonces aquí el primer punto que dice, desde el punto de vista químico son muy poco reactivos, obviamente, pues, ¿no es cierto? Obviamente que son muy poco reactivos. ¿Por qué? Porque el enlace simple es reactivo o no reactivo. Por ejemplo, ¿quién es más reactivo? ¿Un alcano o un alqueno? ¿No es cierto? Eso ya lo sabemos, ¿no? La reactividad está en función al movimiento electrónico. ¿Y dónde hay mayor movimiento electrónico? En un doble enlace. En un enlace simple, sí hay movimiento, pero casi estático. Entonces, ¿cuál es más reactivo, no? Entonces, cuando hablamos de ácidos grasos saturados, decimos que es muy poco reactivos. Y como hemos visto, acá dice, por lo general contienen un número par de átomos de carbono, ¿sí? Pues, y sabemos por qué hace tanto. Cuando hablamos de nomenclatura, ya lo que ustedes saben, ¿no? El básico tiene que ser el nombre IUPAC.
Luego el nombre común, pues. Y, por ejemplo, lo vamos a conocer más con los nombres comunes o triviales que con los nombres yupa. Por ejemplo, puede decir ácido oleico, tiene un doble enlace, 18 carbonos. Hay un ácido graso, un ácido carboxílico que tenga 18 carbonos. Primero tengo que ser ácido, 8 octa, ¿qué más? 10 decanoico, ¿no es cierto? Oico, porque es un ácido graso, es un ácido. Bien. Entonces ustedes no van a pedirle pues a la tienda, decir, a ver, deme 1 litro de ácido, a ver, vamos a poner 9 octa decanoeico. No, nadie le va a vender, pues. Ácido oleico o ácido vegetal, ¿no es cierto? Pero se utiliza más los nombres triviales. Y eso es lo que van ustedes a estudiarlo cuando desarrollen la asignatura de bioquímica, ¿no? Entonces nosotros tenemos hasta el momento 2 tipos de nomenclatura que ustedes también lo dominan, que es el nombre común trivial y el nombre yupa. Pero en los ácidos grasos también, para representar, se utiliza la nomenclatura abreviada, ¿no? Y vamos a ver mejor con el ejemplo, ¿no? Dice acá, consiste en una C, carbono, seguida de 2 números separados por 2 puntos. Vamos a ver qué. A ver. Vamos a ver. No está. A ver. No, lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces dice, una C, un carbono seguida de 2 puntos. ¿Ya? Y ahí dice el número. Si tiene doble enlace, ponen cuánto es, 1, 2. Pero como son saturados, es 0, pues, nada más. Vamos a ver. Dentro de los ácidos grasos saturados, algunos ejemplos, ya estoy hablando de ácido graso, no estoy hablando solamente de ácidos carboxílicos. Por ejemplo, él tiene 12 carbonos. 12 carbonos. 1 más 10, 11 más 1, 12. ¿Cuál es su nombre, Yuval? Ácido dodecanoico. Dodecanoico. Ácido, porque tiene carboxilo. 2D. 12. 12. Dodecanoico. ¿Y por qué la terminación oico? Porque es un ácido carboxílico. Pero ¿cómo lo conocemos? Como ácido láurico. Vamos a ver aquí el ácido esteárico, el que se utiliza para producir jabones. 18 átomos de carbono. Nombre yupa, ácido octadecanoico, porque son saturados, ¿eh? Son saturados. ¿Bien? Y cuando hablamos de los ácidos grasos insaturados, dice, la gran mayoría de ácidos grasos insaturados tienen doble enlace. Porque cuando hablamos de insaturados puede tener doble o triple enlace, pero la gran mayoría tiene doble enlace. Muy raramente es triple enlace, muy raramente es triple enlace. Ese es uno. Pero puede tener más de un doble enlace, puede tener más de un doble enlace, puede tener 2, 3 también. Pero ¿cuál es la particularidad de estos ácidos grasos insaturados? Que no son conjugados. Cuando decimos que cuando decimos que los dobles enlaces son conjugados. A ver, ahí si quiero una respuesta. A ver, chicos, ¿están ahí? Hola, Lucy. Oh, Sí, doctor. ya, eso quería saber porque cuando no responde,
con esto de la virtualidad ya sabemos qué sucede. A veces uno está hablando y ya se fue al sistema. No, pero no. ¿Cuándo decimos conjugados? A ver. Cuando aparecen alternados entre doble enlace, enlace Exactamente, fijo. muy bien. A ver, Lucia, anótame el nombre de esa persona. Exactamente. Y eso es importantísimo, la conjugación. Doble simple, doble simple, doble simple, doble simple. Eso se llama conjugación. Y esa conjugación nos da a que haya bastante excitación electrónica, y excitación electrónica nos da las reacciones más rápidas y da color. Bien. Entonces, pero en el caso de los ácidos grasos insaturados, si tienen más de un doble enlace, no son conjugados. No son conjugados. Eso quiere decir que no están simple, doble, simple. No, no. Generalmente hay dos carbonos de diferencia. Bien, no están conjugados, sino cada 3 átomos de carbono. Cada 3 átomos. Bien. Entonces ahora venimos a la parte de la nomenclatura abreviada. Pues. Vamos a ver acá. Va a pasar al otro y después volvemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? El ácido oleico, de frente acá, chicos, ¿ya? Donde estoy enseñando ácido oleico. ¿Ya? ¿Qué dice? Carbono 18. ¿Ya? ¿Qué me indica 18? Que tiene 18 carbonos. ¿Ya? Y viene 2 puntos. 2 puntos. ¿Qué me indica? Que tiene doble enlace. ¿En qué posición? Dice que tiene un doble enlace. ¿Dónde? En el carbono 9. En el carbono 9. ¿Bien? Ojo, el ácido oleico es insaturado, tiene un doble enlace. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene? 18. Entonces pongo carbono 18, 2 puntos. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? 1. ¿En qué posición? La posición 9. Si yo tengo, por ejemplo, un ácido graso saturado, ¿qué tendría que decir? Por ejemplo, carbono 18, no tiene doble enlace, por lo tanto pongo 0. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué tendría que poner acá? Por ejemplo, ácido láurico. ¿Tiene doble enlace? No tiene doble enlace. Entonces, ¿qué tendría que poner? Carbono 12, 2.0, porque no tiene doble enlace, como en este caso. El ácido oleico tiene 18 carbonos, 2 puntos, tiene un doble enlace y tiene en la posición 9, carbono 9. ¿De dónde empezamos a contar? Desde el carboxilo. Ojo, no voy a comenzar de acá, sino desde el carboxilo. El ácido linoleico, ¿qué dice? A ver, interpretemos, chicos, a ver. ¿Cuántos carbonos tiene? 18. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? 2. ¿En qué posiciones? En 9 y 12. En 9 y 12. Bien. El ácido linolénico, no es linoleico, linolénico. A ver, dice que tiene 18 carbonos, igual que el linoleico. ¿Qué más? Tiene 3 dobles enlaces. ¿En qué posiciones? 9, 12, 15. 9, 12, 15. Bien, yo, por ejemplo, le puedo preguntar en el examen, a ver, represente esta molécula. Le pongo carbono 18, 2.3, y arriba como superíndice le pongo 9, 12, 15. Y usted construye esa molécula. O yo le doy la molécula y le digo, determine la nomenclatura abreviada. ¿Qué hacen? Ubican primero, ¿cuántos carbonos tiene? Tantos. 2 puntos. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? Tanto. ¿En qué posiciones? Tal, tal.
Bien, eso es lo que se estila ahora, la nomenclatura abreviada. Bien, el ácido araquidónico, por ejemplo. Miren, algo más, ¿no? Yo puedo indicar en esa nomenclatura qué tipo de isómero es, si es cis o es trans. Si es cis o es trans. Mire, acá tengo yo el ácido oleico. Este es trans. ¿Por qué será trans? Hidrógeno para acá, hidrógeno para acá. Trans. Pero acá, miren, este, hidrógeno para acá, hidrógeno para acá. En el mismo plano, en el mismo plano. ¿Por qué le digo acá trans, por ejemplo? A ver, vamos a suponer que trazamos una línea, así, que corte el doble enlace. Esos son planos de simetría, ¿no es cierto? Entonces, si quiero, le digo este para arriba, para abajo. Entonces, este hidrógeno está para arriba y este hidrógeno está para abajo, que es trans. En este caso, este hidrógeno está para arriba, este hidrógeno está para arriba. Es cis. Y entonces, ¿cómo lo represento? A ver, los dos, que son el ácido oleico, pero este es trans, este es cis. Miren la forma de la estructura, ¿no? Que es importante, después lo vamos a ver en la visión. Trans, ¿qué le pongo acá? A ver, ¿qué 18 carbonos? Los dos tienen 18 carbonos. Ya. ¿Qué más? 2 puntos. Tiene un doble enlace. Un doble enlace. 1. ¿En qué posición? 9. 9. ¿Dónde empiezo a contar? Desde acá. 9. 9. Pero este acá es trans. Miren, que 9T. 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 ¿Qué significa? La posición 9, pero está en trans. Y acá la posición 9 está en cis. Bien, entonces, esa es la forma abreviada que se utiliza. Claro que no muchos utilizan, pero si ustedes leen artículos científicos, y eso es lo que se tienen que acostumbrar, van a tener que manejar esto. Bien, entonces, esos son los ácidos grasos insaturados, ¿no? Dice, algunos ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, porque tienen más de uno, linoleico, linolénico y araquidónico, no pueden ser sintetizados. Claro. ¿Se acuerdan los aminoácidos esenciales? ¿Por qué son esenciales? A ver, ¿por qué son esenciales? Porque nuestro cuerpo no los produce. Exactamente. Y tenemos que consumirlos, ¿no es cierto? Claro. Igual son los ácidos grasos. Por lo tanto, tenemos ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? En nuestra dieta deben estar, ¿no? Como el linoleico, linolénico, y ahora yo pongo un énfasis en el linolénico. Este ácido graso es importantísimo en la primera etapa del desarrollo del ser humano, porque participa activamente en el proceso de aprendizaje, la mente más abierta. Mire, a ver, la cirrosis o cáncer hepático, ¿qué sucede? A ver, las células hepáticas están en constante movimiento, están como que se frotan, ¿no? Que se frotan, se estiran, se acortan, se estiran, se acortan. ¿Sí? Entonces eso le da la actividad a la vida, digamos, la funcionalidad al hígado. Pero ¿por qué se deslizan así? En un sentido o en otro sentido. Porque hay un líquido, hay un ácido graso, que les permite esa facilidad de desplazarse. ¿Y de dónde viene la cirrosis? Cuando el alcohol u otra situación, ya, esta es ya enzimática, quita ese líquido. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ya no se desplazan libremente en un sentido o en otro sentido. Rozan y en un determinado momento ya no se movilizan. Pues. Y entonces, en la cirrosis, el cáncer, degeneración del hígado, porque no funciona. Bien.
En nuestro proceso de aprendizaje a nivel cerebral sucede lo mismo. Las células cerebrales están así, constantes movimientos. Se estiran, se acordan, se estiran, se acordan. Ese es el proceso de aprendizaje. ¿Y quién es ese lubricante que da esa facilidad en ese estadio de la vida? Es el ácido linolénico. Por eso es importantísimo que en la dieta esté presente el ácido linolénico. ¿Eh? Claro que de todas maneras nosotros aprendemos todo, ¿no? Aún con falta del ácido linolénico, pero de alguna manera lo sintetizamos, lo hacemos a través de otros ácidos grasos. Pero si fuese una dieta ya exclusivamente con eso, el proceso de aprendizaje sería mejor, ¿no? Y eso es importante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ácidos grasos esenciales, pónganle igualito que en los aminoácidos, ¿sí? Ahí vamos a ver, estamos 24. Bien, a ver, chicos, vamos a dar, a ver, 9:20, 9:25 para que no se canse, ¿ya? 9:25 retornamos, ¿ok?
Hola, Lucy, ¿estamos? Sí, doctor. Ya, ok. A ver, chicos, vamos ahora a otro punto. Ya como derivados de los ácidos. Ácido graso, ácido carboxílico. Y cuando hablamos acilgliceroles, acil tiene un grupo acilo. Glicerol, qué es un glicerol? A ver, por el término nada más. Glicerol, ¿qué es? ¿Qué será un glicerol? A ver, Un azúcar unido a un alcohol. ya, a ver. Pero un alcohol, ¿no es cierto? Glicerol, es un glicerol. El glicerol, es un alcohol. Entonces, cuando decimos acilglicerol, quiere decir que tiene un grupo acilo y tiene un grupo derivado del alcohol. ¿Ok? Entonces, aquí está. Este es el glicerol, chicos. Este es glicerol. Bien. Pero cuando reacciona el ácido graso, ojo, el ácido graso con un glicerol, va a formar un éster. Miren, ROCOR. RCOR. A ver, yo no estaba utilizando esto. Esto es lo que no me gusta a veces. A ver, va a poner. Mejor va a poner acá. A ver, voy a poner acá. Yo tengo un ácido carboxílico. RCOO. Ya. Ese es mi ácido carboxílico, ¿sí? Y después le pongo un alcohol. ROH. Un alcohol. ¿Qué es lo que me va a dar? Mi grupo acilo, que viene de acá. Este acá. Está, ese es. Entonces, este acá viene de aquí. Y el alcohol me da esto. Me da eso. Eso. Entonces acá termino. O R. Pero como este, a ver, lo pongo. Y esto así. Entonces, ácido más alcohol que me da un éster. Entonces yo tengo acá un alcohol, otro alcohol, otro alcohol. Y luego reaccionar con un ácido graso, este es el RCO. Miren, RCO. Este acá. Con un alcohol, con un grupo alcohol, de carbono. Pero como tiene todavía dos grupos de alcohol, puedo hacerlo reaccionar este acá con otro alcohol, perdón, con otro ácido graso, tendré esta molécula. Un éster acá, otro éster acá. Pero si lo hago reaccionar este tercero también, tendré en los tres grupos éster. Y entonces, cuando digo acilglicérido, ¿qué quiere decir? Que yo estoy utilizando un ácido carboxílico, un ácido graso, ¿no? Y un alcohol. ¿De dónde viene el alcohol? Del glicerol. Del glicerol. Como el glicerol o la glicerina tiene 3 oxidrilos, yo debo asumir que tengo 3 alcoholes. Entonces, si yo hago reaccionar un alcohol con un ácido graso, tengo monoacilglicerol. Uno solo, monoacilglicerol. Pero si yo los dos grupos alcohol lo hago reaccionar con 2 ácidos grasos, tengo diacilglicerol.
glicerol. Pero si los hago reaccionar los 3 oxidrilos con 3 alcoholes, con 3 ácidos grasos, tengo triacilglicerol. Acil, el grupo acilo. ¿Bien? Entonces los acilglicéridos, ¿de dónde vienen? ¿O qué son? Son ésteres del glicerol. Glicerol es un alcohol. Para obtener un éster, lo voy a relacionar con un ácido. Que puede ser con un ácido graso, 2 ácidos grasos o 3 ácidos grasos. Y dependiendo de ello, tengo un monoacilglicerol, diacilglicerol, triacilglicerol. ¿Okay? Por ejemplo, estas son las moléculas de ácido graso, el ácido esteárico, ¿no? Ustedes saben que acá hay 16 átomos de carbono. 1, 15, 16. Y el glicerol, que es el alcohol. Este es el ácido carboxílico. Y este es el ácido, este es el alcohol. ¿Bien? Ahora, ¿qué más? Que habíamos clasificado los ácidos grasos, que pueden ser saturados o pueden ser insaturados. En este caso, por ejemplo, tengo 3 moléculas ácido palmítico con la glicerina. Y tengo este triglicérido. ¿De qué naturaleza es este acilglicérido? Saturado, porque no tiene doble enlace. Pero si tuviese doble enlace, ese ácido graso sería insaturado. ¿No es cierto? Por lo tanto, el triglicérido sería insaturado. ¿Bien? A ver. Entonces, concluyendo, ¿cómo obtengo los acilgliceroles? Haciendo reaccionar un alcohol, que es el glicerol, y ácido graso. Y ácido graso. Y esta es la estructura. Y esto lo hemos visto en ácidos carboxílicos. Un ácido carboxílico más un alcohol, un éster. Por lo tanto, un triacilglicerio, ¿qué es? Es un éster de ácido graso o del glicerol. Bien. Entonces, tenemos acá un éster. Entonces, vamos a ver qué reacciones pueden ocurrir en estas grasas. A ver, habíamos dicho cuándo son grasas y cuándo son aceites, ¿no? ¿Cuándo serán grasas, chicos? Cuando son sólidos. Cuando son saturados, ¿no es cierto? Y líquidos o aceites cuando son insaturados. Muy bien. Entonces vamos a ver algunas características, pues, de estos ésteres, estos acilgliceroles. Y yo estoy suponiendo que tengo un triacilglicerol, que es la mayoría de casos que se da. Y en nuestro organismo más está como triacilglicerol que diacilglicerol o monoacilglicerol. Por eso cuando alguien tiene un problema de obesidad, presión arterial elevada, no, tengo los triglicéridos elevados. ¿Cuáles son los triglicéridos? El triacilglicerol, pues. Triacilglicerol. ¿Que es importante en nuestras rutas metabólicas, en nuestro organismo? Sí, pero un exceso ya no, ya tiene consecuencias, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un éster, lo que hacemos es una hidrólisis. Esta hidrólisis puede ser medio ácido o puede ser medio básico. ¿Sí? Y este es mi éster, triacilglicerol, que es un éster. Una hidrólisis ácida, obviamente, no es el ácido solamente, sino porque se llama hidrólisis. Hidrólisis. Porque ¿quién rompe? Lisis. El agua. Hidrólisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a regenerar? Claro, pero rompe a nivel de esto, el grupo acilo, este oxígeno, ¿no? OH, y los 3 ácidos, pues, los 3 ácidos. O sea, los 3 ácidos grasos. Más el alcohol. Que me habíamos dicho que
la formación de ésteres de ácido carboxílico es reversible, ¿no? Si no lo controlamos. ¿Sí? Pues eso se da también en el caso de los ácidos grasos, ¿no? De los acilgliceroles. Si es un éster, se hidroliza fácilmente, ¿no? En medio acuoso, ácido. Claro, en nuestro organismo no es con ácido, sino es enzimático, que es estéreo selectivo todavía. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos la hidrólisis en medio ácido, vamos a regenerar el ácido graso más el glicerol. ¿Ya? Pero también hay hidrólisis básica. Hidrólisis básica. ¿Tiene que haber agua? Claro, por eso se llama hidrólisis. ¿Ya? Entonces, aquí yo de frente pongo, ¿no?, grasa o aceite, y me va a dar una sal de ácido graso. Una sal de ácido graso. Esta reacción, ¿cómo se llama? Reacción de saponificación. Ojo, reacción de saponificación. ¿Por qué? Porque el producto, esa sal de ácido graso, que es un carboxilato sódico, produce espuma, pues. Tiene capacidad de detergente. ¿Sí? Y decimos que es anfipático, ¿no? Porque esta parte es soluble en agua y esta parte insoluble en agua. Los ceros son insolubles. Es jabón más la glicerina, o sea, los que le dieron origen. Pero miren, a diferencia de la hidrolización, acá se forman ácidos grasos. Y acá, sal de ácido graso. Sal de ácido graso. Este es jabón. Entonces, la reacción, ¿cómo ocurre? Primero tengo el éster más agua, me da ácido graso. Este ácido graso reacciona con el medio básico y forma una sal. Una reacción de neutralización, ¿no es cierto? Ácido más base, me da una sal más agua. Y este es el producto final aquí. Este es el producto final. Esto es lo que es. Esta es la primera parte, el glicerol, más el ácido graso. El ácido graso, como está en medio básico, se transforma en carboxilato, que tiene la capacidad detergente. Bien. Y para culminar, chicos, ahora, porque la próxima clase vamos a ver que son, digamos, lípidos complejos. Miren, el cis-retinal es un lípido. El cis-retinal es un lípido. ¿Por qué decimos cis? Ya ustedes saben, si este es el plano de simetría, ¿no?, arriba, abajo, estos dos hidrógenos están arriba. ¿Bien? Están arriba. Y por eso le pongo retinal. ¿De dónde viene el retinal? El caroteno. El caroteno, ¿dónde está el caroteno? Ustedes saben, la zanahoria, ¿no es cierto? Entonces lo consumimos. La acción de la luz solar, rompe ese caroteno en dos moléculas iguales, que es el retinal. Este retinal. ¿Por qué se retinal? ¿Qué grupo funcional es este? Yo, sin ver la estructura, me dicen retinal, terminación al, es un aldehído. Ahí está. En el fondo de nuestros ojos, en el fondo ocular, existe una proteína. Este cis-retinal se une a esa proteína, que es la opsina, y forma la rodopsina. Rodopsina. Mira, acá sigue siendo cis. Cis. Pero la acción de la luz hace que este cis se transforme en trans. Trans. Acá es cis-rodopsina, aquí es trans-rodopsina. ¿Sí?
Cambia, miren, la acción de la luz, nada más. Cambia la configuración, ¿no? Cuando nosotros estamos en presencia de luz, en ausencia de luz, tenemos heterodopsina. No vemos. Prendemos la luz, vemos. ¿Por qué? De cis a pasada trans. Entonces, como decir, entra en un cuarto oscuro. Están cis rodocina. Prenden la luz, trans rodocina. Ven. Apagan la luz, no ven. Entonces, miren cómo el cambio simplemente de la condición de la luz hace que nosotros no veamos y veamos. Pero usted diga, ¿pero qué tiene que ver eso usted? Claro, miren la forma de la rodocina. Miren la forma. Acá casi ovoide, ¿no? Grueso. Y acá, más delgado. Y eso influye en las células, digamos, que producen la visión. Simplemente un cambio de configuración que se da en nuestro organismo. Siempre. Pero tiene una explicación química. Sí, ahí está. ¿Y esa explicación química en qué se basa? En la transformación de la configuración, nada más. ¿Se dan cuenta cuán importante es que nosotros sepamos mecanismo de reacción estereoquímica? Eso, porque muchos de los procesos vitales en nuestro organismo simplemente son cambios de configuración. El sabor, el olor. Entonces, ok, chicos, entonces nos quedamos aquí para proseguir la próxima clase, que espero que no sea virtual, porque a mí me gusta interactuar con ustedes, no simplemente que sean escuchas, ¿no? Entonces, ahí quedamos, ¿ok? Una cosa simplemente, Lucy, esta clase como está grabada y también sale en el Excel, quienes han participado, a qué hora han entrado, a qué hora han salido, han reingresado, han salido, han reingresado, está en ese. Entonces, tú lo haces firmar, ¿ya? Tú lo haces firmar y yo voy a corroborarlo con la asistencia aquí. Estamos para que eso quede como una evidencia en la escuela de que ustedes han asistido mediante su firma. ¿Ok, Lucy? ¿Aló? ¿Está ahí, Lucy? No está, ¿no? A ver. Ahí vamos a ver. Nicolás. ¿Está ahí? Presente, profesor. Sí, ¿no es cierto, Nicolás? Ya, bueno. Valerie. Valerie. Presente, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces solamente corroborar. Aquí ahorita tengo 61 participantes menos 1, 60 participantes. No hay problema. Ok, chicos. Entonces nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Buenos días. Gracias a ustedes.